se te ha otorgado el don del libre albedrío. Este don requiere una cosa: consciencia. Por consciencia, me refiero a la conciencia de la posibilidad de elegir. Sin esta conciencia, los seres humanos no serían muy diferentes de los animales, quienes funcionan y sobreviven principalmente por instinto y otros condicionamientos. De igual manera, si no eres consciente de que tienes una opción y no la ejerces, también funcionarás principalmente según tus instintos y condicionamientos. Los seres humanos, al igual que los animales, nacen con un software, por usar una metáfora, que determina en gran medida cómo responden a la vida. Este software está diseñado para optimizar la supervivencia, pero no otros aspectos esenciales para los seres humanos, como el amor, la paz, la felicidad y la plenitud. De hecho, este software a menudo interfiere con el logro de la felicidad y la plenitud. Este software es primitivo, aunque tiene algunas funciones. Es útil en su ámbito específico, que es la supervivencia, pero ineficaz e incluso contraproducente fuera de él. Por ejemplo, si ves un incendio forestal, este software te motiva a huir. Sin embargo, al enfrentarte al estrés de la vida moderna, esa misma programación podría hacerte eludir tus responsabilidades o comportarte mal en tus relaciones. La respuesta de lucha o huida es funcional solo para cuestiones relacionadas con la supervivencia. El miedo es útil para responder a amenazas inmediatas a la seguridad física. No es útil para afrontar las exigencias cotidianas de la vida moderna, incluidas las cuestiones de supervivencia, cuando el miedo es contraproducente. Si confía en su software para determinar sus respuestas a circunstancias que no amenazan su vida, sus respuestas estarán gobernadas por la parte primitiva y programada de usted mismo, a menudo llamada ego. El ego es el software que te da la sensación de que estás aquí dentro de tu cuerpo, y que todo lo demás está ahí fuera y separado de ti. El ego te hace sentir solo y vulnerable al daño de los demás y de la vida en general. Sientes que soy yo contra el mundo. El ego también te hace parecer tu cuerpo y tu mente. Parece que eres el cuerpo y quien piensa los pensamientos que pasan por tu mente. Sin embargo, esta no es una descripción adecuada de quién eres. Tu cuerpo y tu mente son tuyos, después de todo, entonces, ¿quién es este tú al que pertenecen el cuerpo y la mente? Mientras algo experimenta el cuerpo y algo experimenta el pensamiento, en realidad no hay nadie que esté pensando esos pensamientos. El pensamiento ocurre, pero no le ocurre a alguien ni es obra de alguien. No puedes encontrar a quien le ocurre ese pensamiento. Simplemente ocurre. Si argumentas, bueno, estoy pensando, entonces ¿quién es este yo? No puedes encontrarlo. Es solo un concepto del yo. Es solo un pensamiento sobre el yo. Esta verdad es un poco oscura, pero puedes descubrirla por ti mismo simplemente observando si hay alguien ahí dentro que esté pensando y de dónde vienen tus pensamientos. Al investigar, descubres que quien crees ser no es tan tangible como creías. El ego, o el yo programado, crea un sentido de identidad y una identidad a partir de los pensamientos sobre uno mismo. Este sentido de identidad creado por el ego suele llamarse falso yo para distinguirlo de tu verdadera naturaleza. Es falso porque no existe más allá de los pensamientos sobre ti mismo. El falso yo solo es pensamiento sobre ti mismo. Estos pensamientos te dicen quién eres, y se lo declaras a los demás. No me gustan los huevos verdes con jamón. La gente rara vez cuestiona sus pensamientos, de dónde vienen e incluso si son ciertos. Aceptan la descripción que su mente tiene de sí mismos y perfeccionan esta descripción diariamente con nueva información. Esta descripción de ti mismo cambia constantemente para adaptarse a nueva información y experiencias, pero ¿quién la actualiza? ¿Eres consciente de que tus ideas sobre ti mismo se actualizan? ¿Y siempre estás de acuerdo con la descripción? ¿Quién puede siquiera observar este proceso? Parece que hay alguien o algo que moldea la descripción y alguien o algo que es consciente de esta descripción y puede estar de acuerdo o no con ella. ¡Qué interesante! ¿Cuál de los dos eres tú? Es como si una computadora captara información, la procesara y actualizara tu imagen personal, como si fueran actualizaciones de software. De hecho, eso es el cerebro, una computadora que almacena, procesa y accede a la información. La información que ingresa a esta computadora proviene de diversas fuentes, por lo que a veces es contradictoria e incluso podría ser falsa.
El cerebro registra información, pero no tiene la sabiduría para evaluarla. Basura entra, basura sale, como dice el dicho. Cuando el cerebro evalúa la información, lo hace basándose en otra información almacenada. Este proceso difícilmente puede considerarse sabiduría, aunque a menudo lo es. Afortunadamente, algo más posee sabiduría, aunque su significado es bastante misterioso. Entonces, ¿qué sucede? El cerebro almacena y procesa información, pero tú eres mucho más que esta mente computacional, ¿verdad? ¿No es más probable que seas tú quien puede ser consciente y aportar sabiduría a la información que tu cerebro y otros cerebros han procesado? Esta capacidad de ser conscientes y pensar sobre los pensamientos distingue a los seres humanos de los animales, cuya capacidad para hacerlo es rudimentaria. Y aquí es donde entra en juego el libre albedrío. No solo tienes la capacidad de ser consciente de tus pensamientos, tu software, sino también la capacidad de elegir lo que piensas, es decir, lo que crees y cómo te defines. Además, tienes la capacidad de elegir cómo responder a tus pensamientos. En otras palabras, a diferencia de los animales, puedes anular tu software si así lo deseas. Esto permite a los seres humanos evolucionar a pasos agigantados, mucho más allá de la capacidad de cualquier otra criatura. Gracias a esta asombrosa capacidad de elegir, te conviertes en co-creador de la vida. El libre albedrío te permite co-crear con la vida. ¡Qué regalo tan maravilloso! Puedes intentar moldear la vida junto con la vida misma. Hay pocas cosas en la vida tan emocionantes y divertidas como crear. Tu capacidad de crear, incluyendo crear arte, contar historias, componer música, escribir libros, producir máquinas y nuevos productos, construir instituciones, descubrir nueva información, desarrollar tecnología, diseñar e ingeniar estructuras y descubrir nuevos medicamentos, te distingue del resto de la creación. La capacidad de anular y operar más allá de tus instintos y del resto de tu software, don del libre albedrío, es responsable de tantas creaciones maravillosas. El libre albedrío también te permite destruir la vida. Incluso eso te lo permite. Te permite destruir la vida, el amor, la paz y tu felicidad. Te permite ser odioso, hacer la guerra, ser codicioso, dañar tu entorno y tener miedo. Te permite tomar decisiones que conducen a resultados terribles. Por lo tanto, el libre albedrío tiene un precio. Para disfrutar de sus beneficios, también sufrirás sus efectos hasta que aprendas a usar tu voluntad con más sabiduría. Desde la perspectiva del infinito, dado que honra el libre albedrío y te dio este don, ninguna elección se considera jamás incorrecta o mala. Sin embargo, algunas elecciones conducen a mejores resultados que otras. Por lo tanto, decir que no hay elecciones incorrectas no significa que no haya caminos que sea mejor no tomar. Pero a menudo es difícil saber esto de antemano sobre una elección. A través del ensayo y error, descubres qué es cierto y qué no, qué es beneficioso y sabio, y qué no. Incluso los resultados considerados malos o desagradables pueden apreciarse por los dones internos que otorgan, como el coraje, la perseverancia, la sabiduría, la fuerza, la paciencia y la compasión. La benevolencia de la vida es tal que, sin importar lo que elijas, esa elección contribuirá a tu evolución. El sufrimiento lo garantiza, y así es como funciona. La evolución tiene una trayectoria determinada. Se dirige hacia el amor. Si tus decisiones te alejan del amor, sufres. Ese sufrimiento inevitablemente te devolverá al rumbo. Tú eliges, por supuesto, cuánto tiempo tomará. Porque el sufrimiento tiene el propósito de guiarte hacia el hogar, incluso el sufrimiento es un regalo. Cada decisión celebra la vida y fomenta la creación, o te muestra la indignidad de esa decisión y, al hacerlo, profundiza tu comprensión. Las decisiones que conducen al sufrimiento siempre te enseñan algo, generalmente varias cosas. Puede que no te des cuenta de lo que has aprendido ni puedas expresarlo con palabras, pero a través de cada decisión que tomas, la vida te enseña, te cambia. Las decisiones que conducen al mayor sufrimiento suelen ser las que más beneficios traen, el mayor aprendizaje. ¿Qué se aprende sufriendo? Como mínimo, compasión. No es poca cosa y probablemente no se aprenda por otros medios. Sin embargo, la empatía y la compasión son solo el comienzo, pues de forma natural, aunque no inmediata, florecen en el deseo de aliviar el sufrimiento ajeno. Todo aquel que encuentra alegría en servir a los demás sin duda ha sufrido mucho en esta vida o en otras. Servir es amor, ¿no es así?
El amor es identificarse con el otro como uno mismo. Dar a los demás como te gustaría que te dieran a ti fluye naturalmente de esta identificación. El amor es uno de los frutos más dulces del sufrimiento. Además, si se investiga la experiencia del sufrimiento, se revelará su verdadera causa, y esa sabiduría es un premio incalculable. Las semillas de la libertad residen precisamente en aquello que parece aprisionar. El amor es ineludible. Si no amas, sientes el dolor de un corazón cerrado. Ese sufrimiento subraya la importancia del amor, y por eso lo buscas. Esa búsqueda finalmente te lleva a encontrar el amor, a aprender a amar. Con cada pequeño acto de amor, te abres camino a casa. Cualquier cosa que elijas, incluso elegir no amar, te acerca al amor y, en última instancia, a tu iluminación. No puedes evitar la iluminación. Con cada acto de amor, te vuelves más ligero, más lleno de luz, a medida que la oscuridad se disipa. ¿Qué es esta oscuridad? Es la ignorancia de la luz. Ignorarla mientras prestas atención a otra cosa. La oscuridad no es nada, en realidad. No existe, sino simplemente la aparente ausencia de algo que sí existe, la luz. ¿Qué es la luz? Luz es otra palabra para amor, para la energía de y detrás de toda vida. No hay nada más que luz. Es la sustancia, la base del ser, de la cual el universo creación está compuesta y de la cual todo nace. Lo único que puede oscurecer la luz es reconocer algo más. Es una elección, por supuesto. Eres libre de reconocer la verdad de tu unidad con toda la creación o de reconocer la sensación de separación, miedo y alienación, que son consecuencia de tu software. La ignorancia es creer que tu software representa con precisión la verdad sobre quién eres y sobre la realidad. La iluminación es conocer la verdad sobre quién eres y sobre la realidad, y vivir esa verdad. La mayoría de los seres humanos viven en una especie de prisión. Es una prisión creada al verse a sí mismos y a la vida como sus pensamientos los describen, sin darse cuenta de que sus pensamientos no representan fielmente la realidad. Las personas que viven en esta prisión no cuestionan sus pensamientos y ni siquiera son particularmente conscientes de ellos. Responden a sus pensamientos como si estuvieran hechizados, como si se les ordenara seguirlos, como si no tuvieran libre albedrío. Son como marionetas, con su software manejando los hilos, dormidos ante la vida, dormidos ante la realidad. Viven una vida sin examen. Esto crea un infierno en la tierra, porque el software no es simplemente información almacenada, está corrompido por mentiras, miedo, egoísmo y creencias limitantes. El software mantiene a las personas prisioneras de su propio miedo, prisioneras de mentiras y prisioneras de sus propias emociones básicas. Hay pocas posibilidades de felicidad para quienes responden tan irreflexivamente a su software, solo sufrimiento. Muchos permanecen encarcelados, enojados, sintiéndose víctimas y culpando a otros de su dolor sin darse cuenta de que son sus propios carceleros y perseguidores. Sus propias mentes son la causa de su dolor y sus malas acciones. El sufrimiento eventualmente los llevará a la liberación, pero a menudo no hasta que hayan causado más sufrimiento a sí mismos y a los demás. Este sería un estado lamentable si no hubiera llaves de esta prisión. La llave es, de hecho, el libre albedrío. El libre albedrío permite a las personas permanecer en prisión si así lo eligen, por inconsciente que sea, y el libre albedrío ofrece la posibilidad de la libertad. El software ni siquiera es el problema, ya que algunos aspectos son útiles. El problema es no reconocer sus limitaciones y creer que puede hacer más de lo que fue diseñado. Esperar que tu software te defina y te proporcione una filosofía para crear una vida feliz, pacífica y amorosa es como esperar que tu computadora lo haga por ti. Analizar tus pensamientos para saber cómo vivir la vida no es mucho mejor que preguntarle a una de esas bolas mágicas de adivinación que tenías de niño qué hacer. Las computadoras no son inteligentes, solo almacenan y procesan información. Tus pensamientos no son inteligentes, solo reflejan la información que tú y otros han adquirido. La información es útil en su justo lugar, pero no es suficiente para guiarte en este vasto misterio llamado vida. Eres mucho más que la información almacenada en tu cerebro y mucho más de lo que tus pensamientos te dicen que eres. Y, sin embargo, el software es a menudo lo que dirige la vida de las personas. Se le toma como el amo cuando en realidad es solo un sirviente.
La situación se agrava porque el software promueve y mantiene la perspectiva del ego, basada en el miedo, la carencia y el egocentrismo. Ahí es donde comienza el gran engaño y el sufrimiento. El ego pinta una imagen de la realidad que dista mucho de la realidad. Presenta una filosofía o perspectiva contraria a la vida y al amor. Seguir tal filosofía conlleva necesariamente sufrimiento, porque, si no, ¿cómo descubrirás la falsedad de esas creencias y volverás al amor? Esta situación se soluciona usando tu libre albedrío para comprender que el software es solo software y que hay algo más disponible para guiar la vida. Usas tu voluntad para despertar del dominio de la programación y luego la usas para tomar decisiones más conscientes sobre lo que creerás, cómo te comportarás y qué harás. Un ser iluminado es aquel que está libre de las limitaciones del software, que crea vida según una voluntad distinta a la de la programación, una voluntad superior, tu voluntad. Cuando la programación del yo títere ya no puede dominar y moldear la vida, lo que queda es simplemente la vida viviéndose a sí misma. Cuando eso sucede, solo tu voluntad permanece. Cuando solo tu voluntad permanece, existe muy poca sensación de tener voluntad, solo la elección que ocurre naturalmente sin conflicto, confusión ni sufrimiento, ya que estos eran meros subproductos del software. Siguiente capítulo. La vida no examinada. Todos tenemos libre albedrío, pero hay una trampa: tu software. Dado que tu software es capaz de mantenerte vivo, no necesitas ejercer el libre albedrío para seguir vivo. Desde la perspectiva de tu naturaleza animal, el libre albedrío es un lujo innecesario. Tu software te permite operar en piloto automático, por así decirlo. Te dirige con sus pensamientos, deseos y aversiones. Desafortunadamente, aunque tu software es suficiente para mantener la vida, no es suficiente para tener la vida feliz, plena, pacífica y creativa que los seres humanos anhelan más allá de la simple supervivencia. La medida en que tendrás una vida feliz y plena depende de tu libre albedrío. Sin embargo, esto también tiene un inconveniente. Ejercerlo también puede traer sufrimiento e infelicidad hasta que aprendas a elegir con sabiduría. Dado esto, el curso de la evolución humana generalmente es así. Las personas se adhieren a su software, luego comienzan a ejercer más libre albedrío y generan mucho sufrimiento, al igual que su software, y luego aprenden a ser felices y estar en paz. Pasan de ser animales humanos a humanos equivocados y finalmente a humanos iluminados. Cuando tu software guía tu vida, sientes que tienes libre albedrío porque sientes que tomas decisiones. ¿Pero en qué se basan esas decisiones? ¿Cuál es tu base para elegir? La base es la programación, el condicionamiento. Puede que sientas que estás eligiendo, pero en realidad tu software elige por ti, pues hasta que tus pensamientos sean examinados y cuestionados, son ellos los que gobiernan tu vida. Quizás creas que diriges tu vida, pero si no has examinado tus creencias, miedos, suposiciones, conclusiones, deseos y aversiones, estos determinarán tus decisiones y, por lo tanto, tu experiencia vital. Tus pensamientos te llevan a tomar decisiones predecibles, casi predeterminadas, que resultan en experiencias y resultados relativamente predecibles. Quizás pienses que tu experiencia de vida es como es en realidad, pero la creas con tus creencias y acciones. Piensas de cierta manera o haces algo, y quienes te rodean reaccionan en consecuencia. Quizás no seas consciente de cómo tus creencias o comportamiento influyen en la reacción de los demás, pero así es. Cuando eres amable, los demás son amables; cuando eres cruel, los demás son crueles; cuando estás enojado, los demás se enojan; cuando piensas mal de ti mismo, los demás piensan mal de ti. Los demás te reflejan, al menos la mayor parte del tiempo. Incluso si los demás no se someten a esta configuración, tu reacción interna ante lo que sucede determina tu experiencia de vida. Por ejemplo, si alguien responde con enojo a un gesto de bondad tuyo, puedes crear la experiencia interna de perdonarlo o de sentirte enojado o victimizado por él. Puedes elegir, aunque quizás no seas consciente de tener una opción o no la sientas. De esta manera, creas tu experiencia de vida, si bien no moldeas tu experiencia externa, ciertamente tu experiencia interna al elegir percibir lo que sucede. Cuando las personas no cuestionan su pensamiento, como ocurre cuando su software las controla, no son libres y su voluntad no es libre. Su libre albedrío está estrangulado por la programación, y quedan atrapadas en una rutina de reacciones sin cuestionar esas reacciones.
Por ejemplo, si no cuestionas tus pensamientos, entonces probablemente reaccionarás con enojo cuando alguien esté enojado contigo, sin darte cuenta de que tienes una opción, aunque estar enojado no te haga sentir bien. Esta reacción es comprensible, ya que la ira forma parte de la programación de lucha o huida del ser humano y, por lo tanto, es una respuesta automática ante lo que parece una amenaza. Si te enojas con suficiente frecuencia, esa respuesta se siente mucho más natural y correcta, a su manera. Cuanto más a menudo respondas con enojo a las situaciones, más fácil será hacerlo, porque esa programación se ha reforzado. El ritmo se ha profundizado. Salir de ese ritmo requerirá conciencia y una decisión consciente. Si ciertos comportamientos se repiten con suficiente frecuencia, se vuelven automáticos e incluso adictivos. La sensación de verse obligado a actuar de cierta manera sin tener otra opción es la que se experimenta la mayor parte del tiempo en una vida sin examen. Las personas se sienten obligadas a responder como suelen hacerlo, como si no hubiera otra opción. Sus pensamientos y sentimientos les dictan que deben reaccionar de cierta manera, y creen que estos pensamientos y sentimientos son la verdad para ellas, aunque los resultados sean desagradables. Como no examinan su pensamiento, no consideran responder de otra manera. La vida es realmente muy difícil para quienes no examinan sus pensamientos. Experimentan tanto sufrimiento y no encuentran salida, pues la única salida sería tomar conciencia de sus pensamientos y cuestionarlos. No se dan cuenta de que son ellos quienes crean su sufrimiento, porque confían en algo que no merece su confianza, sus pensamientos. Confían en algo que no está a la altura para guiar su vida. En cierto modo, quienes están tan profundamente atrapados en su condicionamiento no son responsables de lo que hacen. Han cedido el control de sus decisiones a su aspecto primitivo, el ego. Siguen los dictados de su mente condicionada y la de los demás sin cuestionar ni examinar sus decisiones, sin siquiera ver que tienen una opción. Se engañan a sí mismos creyendo que toman decisiones, cuando en realidad están siendo controlados por el ego, por los pensamientos que recorren su mente. No están ejerciendo su libre albedrío. Perdónalos, porque no saben lo que hacen. Se aplica a muchas personas en todo el planeta que aún no han reconocido su derecho y responsabilidad inherentes de elegir conscientemente sus respuestas a la vida. Y, sin embargo, la vida les pedirá cuentas creando circunstancias que les demostrarán el poder que tienen para dar forma a la realidad, poder con el que han sido dotados a través del don del libre albedrío. Cuando la voluntad ha sido subsumida o dominada por el software, la vida se rige por lo que llamaré la pequeña voluntad o mi voluntad, en contraposición a la tuya. Lo curioso es que lo que la gente considera mi voluntad no es, en la mayoría de los casos, libre albedrío, sino la voluntad del software, del animal humano. Es la voluntad del ego. Es necesario que algo ocurra para romper con estas respuestas programadas, automáticas y a menudo disfuncionales. Es necesario despertar la voluntad de elegir de forma diferente. Pero ¿cómo se logra esto? ¿Cómo se despierta o desarrolla la voluntad de ir en contra de nuestro condicionamiento? La única razón por la que uno elegiría de forma diferente al software es si los resultados fueran desagradables o indeseables, y si no estuviera dispuesto a aceptarlos. Si vivir la vida programada funcionara y fuera satisfactorio, todos seguirían viviendo así. Pero la programación no brinda la paz, la felicidad y el amor que todos anhelamos. En cambio, genera sufrimiento. Esa es la mala noticia, pero también la buena. Este sufrimiento es el aguijón que despierta a las personas del trance del ego y despierta el libre albedrío, aunque muchos soportan el sufrimiento durante mucho tiempo antes de despertar. La duración del sufrimiento depende en parte de la eficacia con la que el propio condicionamiento impide ver una salida a ese sufrimiento. Por ejemplo, si te enseñaron que el sufrimiento es normal, si te condicionaron a creer que mereces sufrir, es posible que nunca busques una salida. O si te dedicas a culpar a otros por tu sufrimiento, es probable que no descubras la verdadera causa. El ego afronta el sufrimiento culpando a los demás, dándose por vencido y haciéndose la víctima, acumulando posesiones materiales, entregándose en exceso a los placeres sensuales y a las actividades de escapismo, o intentando volverse exitoso, rico, famoso, bello o cualquier otra cosa que el ego crea que le traerá felicidad. Por supuesto, ninguno de estos mecanismos de afrontamiento funciona durante mucho tiempo porque no abordan la causa raíz del sufrimiento. ¿Hay una salida al sufrimiento?
En algún momento, esta pregunta surge y, si se profundiza, eventualmente te llevará a la liberación del sufrimiento, porque la respuesta es sí. Nunca fuiste creado para sufrir eternamente, sino para darte cuenta de la verdad sobre tu sufrimiento y luego despertar de él. Así de benévola es la vida. Te despierta de la pesadilla que te genera tu software, y lo hace con mayor eficacia a través del sufrimiento. Cuando aceptar las decisiones del ego resulta mal, como suele ocurrir, la gente empieza a ver a través de la ilusión. Los pensamientos no siempre son verdaderos ni sabios. El yo que representan los pensamientos no es tan inteligente después de todo. Toma muchas malas decisiones y causa mucho sufrimiento. Habla bien, pero no se puede contar con los resultados. Es muy humillante admitirlo, por eso reconocerlo puede llevar tanto tiempo. Los pensamientos que recorren tu mente nunca fueron pensados para dirigir el mundo, ni son necesarios para ello. Este software, que incluye el ego, es solo una herramienta, bastante anticuada para el mundo moderno. Sirve para la supervivencia y nada más. Muchos ven que los pensamientos que recorren su mente no son lo que pretenden ser, y por eso intentan corregirlos. Intentan tener pensamientos mejores, más inteligentes y más positivos. Pero una herramienta siempre será solo una herramienta. Puedes crear un ego más positivo, pero el ego seguirá siendo un ego. La creatividad, el amor, la paz y la sabiduría de tu verdadera naturaleza, la vitalidad que sustenta toda la vida, no fluyen de tu ego. La creatividad, el amor, la paz y la sabiduría no se encuentran ahí, en los pensamientos que recorren tu mente. La única manera de salir del aprieto, de tener pensamientos que no son sabios, pero fingen serlo, es dejar de permitir que esos pensamientos dirijan tu vida y poner algo más al mando. Encontrar un sustituto para el ego no es difícil. Es precisamente lo que comprende la necesidad de reemplazarlo. Ha estado presente todo el tiempo, aunque latente hasta cierto punto, esperando a que te des cuenta de que tienes una opción y a que la percibas. Hasta entonces, la vida permanece, en gran medida, sin ser examinada. Sin embargo, la vida no examinada puede no parecerlo, porque es examinada minuciosamente por la mente misma, por el ego. La mente, de hecho, se obsesiona con el yo, lo mío, y en particular con mi vida. Esta obsesión con las ideas sobre uno mismo y la propia vida es todo lo contrario a un examen. Esas ideas en sí mismas necesitan ser cuestionadas. Pensar en mí y examinar mi vida solo refuerza el yo condicionado y no contribuye en nada a deconstruirlo ni a ver a través de él. El examen debe provenir de algo más allá de la mente condicionada, y muchas personas ni siquiera consideran que tal cosa exista. La mente también examina cuidadosamente sus decisiones, deliberando sobre los pros y los contras antes de tomar una. Sin duda, un proceso de toma de decisiones tan racional podría considerarse un examen. Sin embargo, al tomar decisiones de esta manera, la mente simplemente filtra la información de la computadora y toma decisiones basadas en condicionamientos, incluyendo lo sucedido en el pasado y lo que cree que sucederá en el futuro. Esta información es útil, pero se espera demasiado de la mente pensante. Se supone que estos pensamientos son lo que no son, guías sabias para vivir la vida. Si examinas la mente en busca de respuestas sobre cómo vivir la vida, las encontrarás, pero serán las respuestas de la mente condicionada. Sigues operando en el mundo de la mente. Sigues en el dominio del software. Se supone que estos pensamientos sobre ti mismo representan quién eres, qué crees y qué representas. Pero es así. ¿Representan tus pensamientos quién eres o representan a un personaje que llamas, cómo te defines, cómo te ves y tal vez cómo te ven los demás? ¿Es así como eres? ¿Es incluso así como quieres ser? ¿Y quién querría ser diferente? La mayoría de las personas no quieren ser quienes sus pensamientos las describen. Muchas creen que una forma de ser más como quieren es tener pensamientos más positivos. Por eso, intentan rediseñar sus pensamientos y autoimagen para reflejar lo que creen que les gustaría ser. ¿Pero según quién? ¿Según los valores de quién? En general, las personas desean ser y ser percibidas como más inteligentes, atractivas, ricas, exitosas y competentes que los demás, porque esto las coloca en la cima, a la vanguardia. Pero solo el ego desea ser percibido de esta manera. Es simplemente el ego buscando la superación personal. El ego intenta mejorar por la misma razón que todo lo demás.
Para sobrevivir mejor, conseguir lo que quiere y ser mejor que los demás. Lo que rara vez se aprecia es que incluso lograr estas cosas puede ser una fuente de sufrimiento, porque nunca se puede ser lo suficientemente inteligente, atractivo, rico, exitoso o competente para satisfacer el ego. Logres lo que logres, nunca es suficiente para el ego. El juego está amañado. Nunca se alcanzan estas ni ninguna de las metas del ego, al menos no por mucho tiempo, incluso si estas cosas bastaran para brindar paz y felicidad duraderas, lo cual no es así. La verdadera cuestión es, ¿qué es este yo que se está mejorando? ¿No es solo una imagen de ti mismo? ¿No intentas simplemente mejorar el personaje que interpretas, tu imagen? ¿No eres más que este personaje? ¿Qué eres, en definitiva? ¿Quién eres? ¿Y quién quieres ser? ¿Y quién es el que quiere ser algo? Estas son las preguntas que hacen posible una vida examinada. Estas preguntas contienen las llaves de la prisión de la vida no examinada, las llaves que abren la puerta a la posibilidad de una vida sin sufrimiento. ¿Qué quiero decir con una vida sin sufrimiento? La mente imagina que es una vida en la que cada uno de sus deseos se cumple plenamente. Pero eso no sería una vida sin sufrimiento, y ni siquiera está dentro de los límites de la realidad. Lo que quiero decir es que es posible experimentar la vida y todos sus desafíos, incluso sus dificultades, con paz, aceptación y gracia, sin cerrar el corazón a la vida y sin sentirse enojado o victimizado por las vicisitudes de la vida. ¿Cómo es esto posible? Solo es posible mediante una transformación de tu relación con tus pensamientos, una transformación de perspectiva. Empiezas a ver con los ojos de tu verdadero ser, en lugar de con los del ego. Esta transformación le ocurre a muchísimas personas a diario. Y si aún no te ha sucedido, te está sucediendo ahora mismo.